pero había un par de cosas que quería ver porque todos hablaban de ellas y quería estar al día para poder meterme en las conversaciones. Ahora ya pasan todos de ellas porque eso era hace 6 meses, pero ya se me han quitado las ganas. Bueno, sí, se podría decir que me ha pasado un poco eso. Como bien sabéis, soy un chico a contracorriente que para nada se sube a los temas de moda para surfear la ola del mainstream, así que es por eso por lo que vengo a hablar de cortar por la línea de puntos 6 meses después de su estreno. Y para nada tiene que ver que subiendo un vídeo cada 3 semanas se me acumulen los temas como un embudo. En absoluto. Cortar por la línea de puntos se ha convertido desde su lanzamiento en una serie de culto. Creada enteramente por Michele Rec, también conocido como Zero Calcare, llegó a Netflix en noviembre de 2021 y a pesar de lanzarse a la sombra de los grandes estrenos de la plataforma, ha conseguido hacerse un hueco gracias al boca a boca. Como dato extra, dentro del momento contexto diré que no es una obra 100% original, sino que está adaptada del cómic del propio Zero Calcare, La profecía del armadillo, que también tuvo su adaptación en película, pero esta sin la participación de Zero Calcare. En todas sus adaptaciones, Cortar por la línea de puntos nos sitúa bajo la visión y perspectiva del propio Zero Calcare, un dibujante de los suburbios de Roma que a través de los 6 capítulos que componen la serie traza un viaje de reflexiones y recuerdos que discurre en paralelo al viaje que él y sus amigos emprenden para ir al entierro de su amiga Alice. Pero bueno, hombre, pero ¿y este pazo spoiler aquí en medio sin vaselina cuento de qué? Si no dicen lo de que está muerta hasta el final del 5º episodio. ¿Qué esperabais? ¿Que no tuviera spoilers? Pues claro que tiene spoilers, se estrenó en noviembre, coño. Da igual, ¿vale? Si no la habéis visto, vedla igualmente, porque lo importante no es la trama, sino de lo que habla. Como digo, Cortar por la línea de puntos se compone de una doble narrativa. Por un lado, el viaje al entierro de Alice, que sería la auténtica historia, y por otro, el conjunto de reflexiones y recuerdos de Zero. Aunque el viaje sea la historia principal, el discurso de Cortar por la línea de puntos se establece a través de esta inmersión en el universo personal de Zero, donde le acompaña su conciencia, que... Sí, es un armadillo. Se me había olvidado comentarlo, pero sí, su conciencia es un armadillo. Estas reflexiones ocupan la mayor parte de los capítulos, pero no es solo una cuestión de duración. A través de ellas conocemos el contexto de Zero, su vida, y más importante que su vida, su cosmovisión. No solo vemos el mundo de Zero, sino que vemos cómo ve Zero el mundo. Y por supuesto, que también es fundamental, vemos sus recuerdos, que nos permite comprender el sentido de su viaje. Todo esto que comento no es algo raro. Se suele decir que la trama principal conduce a la acción, y la secundaria es el tema, por lo que la subtrama es aquello de lo que una historia trata realmente. Es la que conduce el tema y profundiza en la historia. Cortar por la línea de puntos es el ejemplo perfecto de esto. Sé que con todo esto de la historia, las reflexiones, la subtrama, la doble narrativa, no he entrado aún al meollo del asunto. Pero es importante comentarlo para comprender de qué trata Cortar por la línea de puntos y cómo lo cuenta. Dicho todo esto, aún no vamos a entrar al meollo, porque antes os tenéis que suscribir y compartir y darle a like y decirme en comentarios qué os parece que lleve más de 3 minutos de relleno para que me quede un vídeo en condiciones. Sé que tengo muy poca vergüenza, o como diría mi amigo Diego, ¡yeah! Ahora sí, ¿de qué trata Cortar por la línea de puntos? La cantidad de temas y la poca cohesión entre estos hace que sea complejo abordar el discurso de cortar por la línea de puntos. La crítica social, y en muchos casos vital, marca el tono mayoritario, moviéndose especialmente en clave de crisis generacional. El retrato que se hace de la ruptura de expectativas, de los problemas laborales, de precariedad y la ausencia de un horizonte de oportunidades destacan particularmente, y son muestra de que la crítica que se plantea no es solo en clave social, sino prácticamente en clave existencial. Como dato curioso, porque esto no es algo que se diga abiertamente en la serie, pero hay que decir que toda esta crítica de la que hablo está muy influida por el movimiento Straight Edge, al cual pertenece Zero Calcare. ¡Contexto! Straight Edge es un grupo, movimiento, ideología, subcultura o como queráis llamarlo, que nace del punk como oposición interna al hedonismo autodestructivo que suele asociarse a él, y que por tanto reivindica un modo de vida marcado por el compromiso de abstenerse de beber alcohol, fumar tabaco, consumir drogas y en algunos casos puede extenderse hasta lo sexual. En lo personal, mi veredicto es que los Straight Edge están recontrabasados. La vida del monje, la vida mejor. Volviendo a la serie. Toda esta crítica de la que hablo no es un asunto menor, aunque no se relacione con la trama principal. El propio Zero Calcare considera que el éxito de la serie tiene que ver con el retrato generacional, ya que hay elementos comunes como la fragilidad, la inseguridad y el miedo al ridículo, y muchas citas de la cultura popular de los años 80, un background colectivo en el que mucha gente se reconoce. Y más allá de que sea la opinión del propio creador, debo decir que estoy bastante de acuerdo, y que de hecho el formato con el que se plantea cortar por la línea de puntos favorece precisamente ese aspecto. El ramillete de temas que se lanzan en cada capítulo merecerían su propio desarrollo en extensión,
reflexión. Sin embargo, la serie los lanza como lo que son, una marabunta de pensamientos relacionados entre sí y a la vez inconexos, que pueden verse como una mirada global o como ideas interesantes en sí mismas. Con esto, la aceleración del ritmo es el mejor recurso para expresarlos, y es que, a pesar de la magnitud de las ideas, o precisamente por la magnitud de estas, un desarrollo pormenorizado sería muy farragoso. La capacidad de saltar entre ideas guiadas por la narración del propio Zero y por la animación que deshace las líneas de lo real hacen no solo que todas ellas sean mucho más asumibles, sino que también es la forma en la que accedemos a la mente y, como dije antes, a la cosmovisión de Zero. Dicho esto, entenderéis que para abordar de qué trata Cortar por la línea de puntos no hay un único enfoque, y que podría pararme en cualquiera de los temas de este collage de ideas. Podríamos pensar, por ejemplo, que la clave social es la más interesante, ya que al final toda su reflexión sobre la precariedad va más allá del monólogo interno de Zero y se ve en sus protagonistas trascendiendo de la crítica social más aparente y ahondando en el concepto de la incertidumbre y sus consecuencias psicológicas y vitales. Pero, aunque es una idea interesante, y más en el contexto general de los últimos 10 años y el particular de los últimos 2, personalmente no es la que más me interesa. Y es que, aunque sé que algunos creéis que soy vuestro youtuber progre woke de confianza, no soy especialmente fan de este tipo de análisis. ¿Por qué? Bueno, pues por muchos motivos y distintos según el caso. Tengo dos análisis en los que hablo un poco de esto, del juego del calamar y del hoyo, que son dos obras cuyo subtexto social ha dado mucho que hablar y en ambos casos me molesta. Así que os lo dejo en la descripción. Ahora bien, más allá de que me interese más o menos, no creo que esta sea la cuestión fundamental de la serie. Y es que hay otra que es mucho más relevante. Es la idea que no solo une el resto de reflexiones bajo un mismo paraguas, sino que también une todo este collage del que hablo con la trama principal. Ese tema es el narcisismo autocomplaciente. Ya he hablado de la importancia de la cosmovisión de Zero para articular el discurso de la serie. Zero narra toda la trama, lo que se conoce como focalización interna o visión con, donde la narración se centra en un personaje y el espectador no conoce más de lo que conoce este. Lo que pasa es que en este caso el grado en el que la focalización condiciona el discurso es superlativo. Todo lo narrado está condicionado única y enteramente por la visión, experiencia y forma de ver el mundo de Zero. Hay otros ejemplos de este empleo de la focalización. Pienso por ejemplo en Lolita, donde todo es narrado por el propio Humbert Humbert y el lector es consciente de que la descripción que se hace de Lolita está condicionada y distorsionada por la mirada enfermiza del propio Humbert Humbert, lo cual es el punto fundamental para comprender Lolita y ha sido terriblemente adaptado al cine. También se emplea por ejemplo de forma similar en Under the Silver Lake, película a la cual le he dedicado un vídeo hablando sobre la mirada masculina en el Hollywood moderno. Os lo dejo en la descripción. Volviendo a Cortar por la línea de puntos, como muestra del grado superlativo de la focalización interna, tenemos el recurso más interesante de la serie, que es el de las voces de los personajes, los cuales, hasta el último episodio, están todos doblados por Zero. Dato curioso, el doblaje de Zero y del resto de personajes doblados por él está hecho por el propio Zero Calcare real. La cuestión, por tanto, es que la focalización, más allá de ser un recurso narrativo, se convierte en un recurso expresivo del grado de ensimismamiento y distorsión del mundo de Zero. Y es que Zero es alguien completamente encerrado en sí mismo, y muchos de los pensamientos y reflexiones que nos lanza a través de los episodios, más allá de tener cierto grado de verdad, son en última instancia formas de overthinking. El consumo de series, los baños públicos, pedir comida, el orden en la casa o el frío en los trenes son pensamientos obsesivos que permiten a Zero alejarse de los problemas reales a los que se debe enfrentar, lo cual él mismo llega a verbalizar. E incluso la gestión que hace Zero de sus problemas reales funciona de la misma manera. Ser consciente de la necesidad de hiperplanificar los viajes, de la falta de control sobre su vida reflejada en su casa, del malestar que le provoca enfrentarse al currículum, o incluso asumir abiertamente que usa sus pensamientos como una estrategia de huida, lejos de hacerle enfrentarse al perfeccionismo, la necesidad de control y la ansiedad anticipatoria, lo que hace es paralizarle y reforzarle en su marco neurótico. Y por supuesto, la guinda de todo este pastel es Alice. Su relación con Alice es la cristalización de las consecuencias del inmovilismo en el que se encuentra Zero. Por miedo al ridículo, por apatía y por el ensimismamiento, Zero dejó pasar los años como si deteniéndose él pudiera detenerlo todo a su alrededor. Y si decides no moverte a través de la vida, es la vida la que pasa a través de ti. El resultado es que 10 años después tienes en la mano un papel inservible y arrugado, aunque no hayas movido ni un dedo.
como colofón de todas las estrategias evitativas que emplea Chero y del narcisismo que éstas esconden, tenemos la gestión que hace Chero de la responsabilidad y la culpa. Para Chero, la responsabilidad, lejos de ser algo que le mueva a hacerse cargo de las situaciones, es su mejor excusa para no actuar. Chero se carga con la responsabilidad de cada problema que surge a su alrededor. Esta interpretación de la responsabilidad suele verse como la posición difícil pero necesaria, como si responsabilizarse de todo fuera un acto heroico de abnegación, y no puede estar más lejos de la realidad, porque cuando te sientes responsable de todo, no te haces responsable de nada. Las personas que toman esta postura y que viven de forma complaciente con su entorno, se perturban al ver que, a pesar de su generosidad, no son felices, y que sus relaciones con sus allegados son insatisfactorias. Sin embargo, esa generosidad no es algo aparte de los otros síntomas, sino uno de ellos. De hecho, muchas veces el más importante, que la capacidad de amar o de disfrutar de esa persona está paralizada, que está llena de hostilidad hacia la vida, y que, detrás de la fachada de generosidad, se oculta un intenso narcisismo, sutil, pero no por ello menos intenso. Al final, hay que comprender que no somos tan importantes como para ser responsables de todo, que no todo gira a nuestro alrededor, y que la vida siempre es más compleja, que es más fácil cargar sistemáticamente con las culpas y que esa es la postura realmente autocomplaciente, porque asumir que no todo está bajo nuestro control y que no todo tiene un sentido da mucho más miedo. Y hacerse cargo de todas estas ideas no puede reforzarnos en las conductas que las provocan. Llamar a las cosas por su nombre y decir que estas actitudes son narcisistas no puede convertirse en la excusa para machacarse por ello. En definitiva, no podemos ser víctimas y verdugos de nosotros mismos. La única opción es curar, enmendar, avanzar y aprender a amar. Y la otra lección es que vayáis al gimnasio y comáis legumbres, que si Chero hiciera esto también le iría mejor en la vida. Me ha quedado un vídeo más intenso de lo que ya de por sí de intenso soy yo. Pero bueno, y como siempre, suscribíos, compartid, comentad, dadle a like, comed bien, poneos fortísimos, no os autoflageléis y amad sin miedo a vivir. Y con esto me despido.